Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre la regulación del proceso de la respiración. Entonces, en clases anteriores habíamos visto todos los pasos, recuerdan, ventilación mecánica, hematosis, transporte de oxígeno y CO2 en la sangre y respiración celular a nivel de la mitocondria, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a ver cómo se regula la respiración, que básicamente es regular la ventilación. O sea, lo que vamos a regular es la ventilación. El pulmón regula la ventilación. La sangre y el contenido de oxígeno en la sangre regula la ventilación. Así que estos dos se encargan de regular la ventilación. Sin embargo, nosotros con nuestro cerebro, de forma consciente, también podemos regular la ventilación. Así que todo ese proceso vamos a estudiar en el día de hoy. Es nuestra última clase, es bien corta y bien sencilla, ¿ya? Entonces empezamos, chicos. Miren, el centro respiratorio es la unidad anatómica que todos tienen que conocer, pues es la encargada del control de la respiración, ¿ya? Entonces, este centro respiratorio es un grupo de núcleos, es un grupo de núcleos neuronales que están tanto en el puente de Barolio, en la protuberancia anular, como en el bulbo raquídeo, ¿correcto? Entonces, estos núcleos, que son varios, con fines académicos, solo nos importan tres. Primero, el grupo respiratorio dorsal, ¿correcto? Se llama grupo respiratorio dorsal porque está hacia la parte dorsal del tronco, o sea, hacia arriba, ¿ya? Cuando digo arriba, me estoy refiriendo a la parte superior, porque este tronco normalmente está como que medio echadito en el embrión. Entonces, lo que está arriba le llaman dorsal, lo que está abajo le llaman ventral, lo que está adelante es craneal, lo que está atrás es caudal. Pero como se desarrolla después el tronco encefálico, se para, pues. Entonces sigue siendo dorsal, ventral, caudal, ¿correcto? Y, perdón, rostral o craneal y caudal. O sea, cambia la disposición, ¿ya? Pero bueno, entonces se llama grupo respiratorio dorsal porque está hacia atrás, pero sigue estando en la parte ventral del bulbo. Ese es el problema. O sea, es un grupo dorsal respecto al otro grupo que es un grupo ventral. Sin embargo, ambos grupos, el dorsal y el ventral, están en la parte ventral del bulbo. Ahí es donde pueden confundirse en la literatura. El bulbo, supongo que es el bulbo raquídeo, tiene una parte ventral y una parte dorsal. En la parte ventral, ahí están los núcleos, tanto el dorsal como el ventral, ya que la disposición de dorsal o ventral es respecto de ellos mismos, no respecto de su posición en el bulbo. ¿Ya? Ahí va una primera acotación. Entonces se llama grupo respiratorio dorsal porque está hacia atrás del grupo respiratorio ventral porque está hacia adelante. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente dato? El grupo respiratorio dorsal se encarga de inspirar. Eso es clave, ese dato. Es clave. Se encarga de la inspiración. Solamente de la inspiración. ¿Correcto? ¿De dónde vienen sus fibras? Las fibras de este grupo dorsal vienen del núcleo del tracto solitario. Acuérdense, núcleo del tracto solitario con S de sensitivo. ¿Sensitivo de quién, Doc? Sensitivo del 9, del 10 e inclusive del 7, del séptimo par craneal. Sensitivo del 9, del 10 y del séptimo par craneal. ¿Correcto? Entonces, al núcleo del tracto solitario llegan señales del par 10 y el par 11, perdón, el par 9, del par 10 o vago y del par 9 o glosofaríngeo. Como pueden ver acá, el vago, que es el 10, y el glosofaríngeo, que es el 9, mandan sus señales al núcleo del tracto solitario, que está por acá, están bien pegaditos. Y ese núcleo del tracto solitario, de ahí salen muchas neuronas
del grupo respiratorio dorsal, porque son núcleos que están muy pegaditos, ¿ya? Muy bien. Más arriba y hacia adelante, por acá en color rojito, tenemos a la formación reticular vulvar. También aporta fibras de este grupo dorsal respiratorio. ¿Ya? Esas son las fibras o parte de las fibras de estos grupos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su trabajo de este grupo respiratorio dorsal? Su trabajo es generar el ritmo respiratorio, o sea, nos da la frecuencia respiratoria y se dedica a inspirar. Eso es lo que quiero que aprendan. El grupo dorsal inspira, ¿ya? Y más o menos cómo lo hace esto, no se sabe. No se sabe. No se sabe cómo diablos este grupo de neuronas se estimulan solitas para hacernos respirar o inspirar, que es el término correcto. ¿Por qué, Doc? Porque se ha visto en modelos de ratas y de sapos, ranas, que cortan sus dos aferencias, los cercenan estos nervios que conectan a este grupo dorsal y sigue funcionando solito, así como el marcapaso del corazón, igualito, solito funciona. Bueno, así es pues chicos, así es, la naturaleza se organiza de esas formas. Entonces, lo que sí se sabe es que la señal que emite se llama en rampa. Acá está la señal en rampa. Miren, al momento de inspirar se hace un aumento de estímulos. Cada rayita verde que ven acá es un potencial de membrana. Va aumentando en frecuencia. Cuando aumenta más en frecuencia, va subiendo la rampita. Y esto se traduce en inspiración. O sea, los potenciales de membrana que van aumentando en frecuencia, así, en frecuencia, cada vez más frecuentes, terminan estimulando, como ven acá, las vías motoras respiratorias de bajada, que van básicamente a C4, y de ahí van al nervio frénico para la inspiración. ¿Correcto? Esta rampita de subida, que es lo que inspiramos, ese proceso, pero inconsciente, estamos en el inconsciente, demora 2 segundos. Sube en 2 segundos. Y luego, de un momento a otro, súbitamente para. Este descenso es súbito. Se detiene. ¡Poc! Y se detiene los impulsos y no hay nada de impulsos por 3 segundos. Este periodo de expiración, ¿correcto? Este periodo de expiración, el término correcto es expiración en castellano, porque esto es en castellano, expiración. En inglés es expiration, pero en castellano es expiración. Entonces, ese periodo que están viendo ahí, ese periodo de expiración, dura 3 segundos. Y es el tiempo que le demora al diafragma en relajarse para botar todo el aire. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es su función de este núcleo dorsal? Su función es producir la inspiración, correcto, y la pausa expiratoria. Pero es una pausa. Esto no hay despolarización. Esto simplemente es una pausa. Así que su único trabajo es inspirar, punto. Porque no hace nada en la expiración, solo inspira. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que hace? Controla la velocidad de ascenso de la rampa. Controla la velocidad de ascenso de la rampa. O sea, cuanto más rápido suba o más lento suba, eso depende de este grupo respiratorio dorsal. Por lo tanto, cuando controla la velocidad de ascenso, va a controlar la velocidad en la que se llenan nuestros pulmones. Entonces, primer control es la velocidad en la que se llenan los pulmones. Y el segundo control es cuando se interrumpe la rampa. De tal forma que en el momento que se interrumpa la rampa, con esto controlan la frecuencia. La frecuencia se controla con la interrupción de la rampa. ¿Está bien? Si lo interrumpo antes, ¿tendré más o menos frecuencia? Más frecuencia. Si interrumpo antes la rampa, quiere decir que va a haber más impulsos por segundo. Si lo interrumpo más tarde, voy a tener menos frecuencia. ¿Ya? Muy bien. Luego, este grupo no es el único. Existe otro grupo que es el grupo respiratorio ventral. Ventral, este de acá, ventral. Y este es especial. ¿Por qué? Porque se encarga de expirar e inspirar. Se encarga de los dos procesos, inspiración y expiración, pero activos, ¿ah? O sea, manda impulsos para inspirar y también manda impulsos para expirar. Ojo, ojo, eso es importante.
Entonces, cuando nosotros hacemos una expiración forzada, empiezas a jadear. Esa orden de botar jadeando el aire es por el grupo respiratorio ventral. Porque ahorita ninguno de nosotros está jadeando, porque estamos respirando tranquilos. Pero si hubiéramos venido corriendo a la clase, así me escucharían respirar. El jadeo es la expiración forzada, ¿correcto? Porque estoy usando músculos accesorios. Muy bien. ¿Y cuál es el núcleo que aporta acá? El núcleo ambiguo. Acuérdense con M de motor. Motor. Las fibras de este núcleo ventral tienen fibras que vienen del ambiguo. Acuérdense, M de motor. Motor del 9, motor del 10, inclusive es motor del 11, ¿correcto? El ambiguo, ¿ya? Motor. Muy bien. Recuerden que no participa en la respiración en reposo. Ahorita que estamos en reposo, estamos inspirando con el grupo dorsal, no con el grupo ventral. Pero cuando estamos sometidos a mucho ejercicio, ¿correcto? Se activa el respiratorio ventral, ¿ya? Muy bien. Y hay un tercer grupo que van a ver acá, un tercer grupo que es el centro neumotáxico, este de acá. El centro neumotáxico está en el puente. Como pueden ver, este es el puente de Barolio. Está en el puente. ¿Y cuál es su función? Supuestamente, su función es controlar la frecuencia, o sea, la interrupción de la rampa, y la profundidad, o sea, cuán arriba va la rampa. Por lo tanto, pregunta importantísima, controla el punto de desconexión de rampa. O sea, si el centro neumotáxico manda señales intensas, entonces quiere decir que va a llevar la frecuencia respiratoria hasta 40 respiraciones por minuto. O sea, va a hacer que la rampa suba rápido y caiga, suba y caiga, suba y caiga, suba y caiga. O sea, los estímulos del centro neumotáxico, las señales intensas, hacen que caiga muy rápido o ocurra muy rápido la caída de la rampa y por lo tanto aumentan la frecuencia. Pero señales débiles del centro neumotáxico permiten que la rampa suba lento y luego caiga lento y caiga, hasta más o menos 4 respiraciones por minuto en promedio. O sea, noten que la función del centro neumotáxico es controlar la rampa. Si el centro neumotáxico se activa, manda señales, entonces corta la rampa rápido. ¿Es un inhibidor? Sí, es correcto, es un inhibidor del centro inspiratorio dorsal y para el ascenso de la rampa. Y cuando la señal es débil, cuando no manda señal, entonces deja que la rampa suba, 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 suba y caiga a una frecuencia de hasta 4 respiraciones por minuto. Por lo tanto, en condiciones normales, el tono normal del centro neumotáxico es subir en 2 segundos, parada de 3 segundos. Ese es el centro, el control normal del neumotáxico. ¿Ya? Se cree que hay un centro apnéusico acá, se cree, pero no está bien demostrado. Por eso hasta la última edición del Guyton no tenemos información concreta sobre el centro apnéusico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo lo que hemos visto son los núcleos que están acá. Estos núcleos que están viendo de color naranja son los núcleos de los centros respiratorios de la médula y el puente. ¿Ya? Ahora, como hemos visto en la explicación, estos núcleos trabajan solos, nadie los molesta. Sin embargo, su función es regular los gases arteriales a través de la ventilación. Por lo tanto, miren, sus principales estímulos son los propios gases arteriales que llegan a través de unos quimiorreceptores dentro de los núcleos, son los quimiorreceptores centrales, o el otro control son los quimiorreceptores periféricos que también sensan los gases a través del cuerpo aórtico y el cuerpo carotidio y mandan sus señales ¿a dónde? Al núcleo del tracto solitario. Ya les dije, los receptores sensitivos del gloso y del vago llegan hasta acá a través
de sus terminales nerviosas, ¿no es cierto? Y permiten regular la respiración. Sin embargo, hay una tercera fuente de control que es los receptores de los músculos y las articulaciones. O sea, cuando hay mucha actividad nerviosa, miren, actividad cerebral de movimiento voluntario, miren acá, se puede excitar, flechita más, o se puede inhibir este centro. Y la actividad muscular también excita el centro. O sea, en cristiano, el centro respiratorio también responde ¿a qué? Al movimiento, a la voluntad de moverse, a la voluntad de moverse. Muy bien. Y finalmente, tenemos el propio pulmón que puede mandar sus señales de estiramiento o de irritación para inhibir a estos centros. O sea, si el pulmón se está estirando mucho, se puede romper, puede reventar, le manda señales negativas. Si la tráquea, la vía conductora está irritada, le manda señales negativas. Así que hay múltiples estímulos. Lo que quiero mostrarles con esto es que hay múltiples estímulos que vienen de afuera para regular la respiración. ¿Ya? Finalmente, voy a hacer con color morado, se ha visto que en el hipotálamo tenemos receptores que actúan a través de los centros emocionales. Por eso es cuando una emoción llega a ti, te asustas, empiezas a respirar. Al asustarte, no has hecho ninguna opción motora, no te has puesto a correr, ni voluntariamente estás respirando más. No ha cambiado tus gases arteriales por asustarte, ni tus pulmones se han alterado por asustarte. Pero el solo hecho de asustarte cambia tu patrón respiratorio. Así que aprendan. La respiración se afecta por muchas causas. Nuevamente, la más importante es los gases, tanto centrales como periféricos. La segunda en importancia es la corteza, tanto para excitar como para inhibir a través de las señales nerviosas de movimiento. Paralelo a ello, los propios músculos también mandan señales excitatorias. La siguiente señal en tomar en cuenta es el propio pulmón, tanto su estiramiento como su irritación, que inhiben la ventilación. Y el último, pero no menos importante, las emociones. Cómo las emociones regulan en el hipotálamo el control de la respiración a través de sus fibras que van al tronco encefálico. ¿Ya está? Entonces tienen una visión global de cómo es la parte neurológica del control respiratorio. Muy bien. Ahora vamos al control químico. Esta es la esencia de la clase y es súper sencillo. ¿Cuál les dije que era el más importante de todos? El quimiorreceptor central. Entonces, hay un control directo por parte del CO2 y del hidrógeno, o sea, del ácido, en la zona quimiosensible, esta que están viendo acá, dentro del tronco encefálico, dentro del bulbo. Esta zona quimiosensible, esta zona que están viendo acá, es una zona totalmente distinta a los núcleos dorsales y ventrales. Es una zona de neuronas que se baña directamente con el líquido cefalorraquídeo y tiene una irrigación importante que responde responde al ácido, a los protones. Este es su neurotransmisor, los protones. Pero chicos, los protones en la sangre, miren, esto que están viendo acá es el hidrógeno, esto de color verde son los protones. Los protones en la base, en la sangre, perdón, cuando suben, hacen subir la ventilación alveolar, ¿no es cierto? Acá está el pH, miren, este es el pH. Cuando el pH baja, ¿qué pasa con los protones? Suben, perdón. Cuando el pH baja, los protones suben. Entonces, cuando baja el pH es porque aumentan los protones, sube la ventilación, sí, pero noten que la ventilación sube, vamos a poner de su tasa basal que es 1, sube 2, 3, a lo mucho 4 veces. A lo mucho ha subido 4 veces con un pH recontraácido. Con esto ya estás muerto de pH. Pero bueno, con ese pH sube 4 veces. Sin embargo, voy a hacer con otro color,
el CO2 solito, el gas, basta que el gas de lo que normalmente está en 35 a 45 suba casi a 60, ya lo multiplico por 4. Mira, en 52 ya está por 4. Y en 60 ya está por casi 5.5. O sea, el gas, correcto, para un aumento de 4 veces del hidrógeno, voy a hacer la línea acá, el CO2 ha aumentado casi 9 veces. O sea, si te das cuenta, la capacidad de respuesta de la ventilación al CO2 es mucho mayor que la capacidad de respuesta a los protones. Entonces, esa pregunta tienes que responderte. ¿Por qué? ¿Por qué los protones en la sangre no cambian la ventilación tanto como el CO2 en la sangre? Si es que usted me dijo, doctor, que el protón es el neurotransmisor que excita esta zona quimiosensible que termina estimulando a la zona inspiratoria. ¿Cuál es la razón? Es muy sencilla, chicos. El protón no pasa la barrera hematoencefálica. No puede pasar con facilidad. ¿Quién es el que pasa la barrera hematoencefálica? El CO2. El CO2 sí pasa la barrera hematoencefálica. Por eso es que los cambios de CO2 son mucho más potentes para cambiar la respiración que los cambios de pH. ¿Ya? Entonces lo que hace el cerebro es muy inteligente, agarra el CO2 que pasa la barrera hematoencefálica, lo junta con agüita, agüita de por ahí de las células, con la anhidrasa carbónica, lo transforma en ácido carbónico y esto se disocia en bicarbonato e hidrógeno. Y este hidrógeno estimula la zona quimiosensible. ¿Está claro? Por eso responde al hidrógeno, pero el CO2 es el que pasa la barrera hematoencefálica. Esa es la lógica. Muy bien, ya está. Ahora, ¿cuál es el siguiente dato que deben manejar? El efecto de este CO2 es intenso al inicio, intenso, pero baja hasta 1/5 de su potencia hacia el segundo día por el ajuste renal. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que si tú te empiezas a llenar de CO2 ahorita, mientras estamos escuchando la clase, vas a empezar a hiperventilar como loco. ¿Quieres hacer un ejemplo? Párate de tu silla y vete a correr 3 vueltas a la calle y regresa a escuchar la clase. Vas a estar así. Vas a querer controlar la respiración y no vas a poder. Vas a estar jadeando. ¿Por qué? Porque tu CO2 estimula potentemente esto. Pero, el riñón, cuando detecta mucho CO2, lo transforma en bicarbonato y el riñón empieza a botar protones por la orina. Así que en 2 días, todo tu CO2 ya se ha limpiado. Por eso el CO2, pasado los 2, 3 días, ya no tiene el efecto más que 1/5 de lo que era al inicio. ¿Ya? Porque el riñón lo termina orinando. Doctor, ¿cómo voy a orinar CO2? No, tú no orinas CO2, tú orinas ácido carbónico. Orinas H2CO3. Esto se orina. El riñón orina eso, H2CO3. Hidrógenos y bicarbonatos, dependiendo cómo esté el balance pH. Muy bien, seguimos. Entonces, con esto se han dado cuenta que el CO2 es el principal controlador en la sangre de la ventilación. Y la pregunta que ustedes se harán inmediatamente es, pero Doc, ¿por qué el CO2 comanda y no comanda el oxígeno? Si se supone que el oxígeno es lo que buscamos en la respiración, ¿por qué el oxígeno no es el que comanda? Lo que pasa es que es difícil que nos falte oxígeno. Es más fácil que nos sobre CO2. Así que el cuerpo es tan inteligente que no se preocupa porque falte oxígeno, se preocupa porque sobre CO2. Se desespera cuando sobra CO2. Por eso, a pesar que cada molécula de oxígeno produce una molécula de CO2, el cuerpo se preocupa más o la ventilación se preocupa más por eliminar el CO2 que por meter oxígeno. Por eso, miren, los que detectan el oxígeno no actúan directamente a nivel central, sino el oxígeno actúa a nivel periférico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los cuerpos carotídeos, que son estas bolitas que ven acá, cuerpo carotídeo,
cuerpo carotídeo, porque tiene que estar en la arteria carótida, y acá abajo cuerpo aórtico, ¿ya? Estos cuerpos, cuerpo carotídeo y cuerpo aórtico, son un grupo de neuronas que ven que parecen unas células glómicas, se llaman, células glómicas, ¿ya? Y estas células glómicas están muy ricamente vascularizadas. Están tan vascularizadas que todo el oxígeno que consumen para vivir no afecta en nada a la concentración total de oxígeno. O sea, en cristiano, el oxígeno que entra por la arteria que irriga los cuerpos carotídeos o cuerpos aórticos es prácticamente el mismo oxígeno que sale, porque es tanta la circulación y tan chiquito el tejido que no se consume. Eso quiere decir que la célula glómica lo que hace es censar la presión parcial de oxígeno. Lo sensa, lo sensa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aparentemente, esta caída de oxígeno, por cualquier motivo, puede que te estés intoxicando con monóxido de carbono, o puede que tu hemoglobina esté baja, o puede que te estés asfixiando, puede que no estés respirando, lo que sea que baje tu presión de oxígeno, es detectada por un sensor que no se conoce bien, pero es un sensor de radicales oxidativos, que termina activando un canal de potasio, que mete potasio. Al meter potasio, altera la corriente de la membrana, ¿no es cierto? Es como una despolarización, porque empieza a entrar el potasio. Y este potasio es especial, ¿eh? O sea, es especial este tipo de actividad. Este potasio termina cambiando el voltaje de los canales de calcio y el calcio termina entrando y este calcio termina liberando las vesículas que están preformadas de acetilcolina y de ATP. Y se ha visto que tanto la acetilcolina como el ATP actúan en las fibras aferentes del glosofaringio y del vago. Entonces, cuando cae el oxígeno, los sensores de membrana despolarizan la célula glómica y la célula glómica termina liberando acetilcolina y ATP. Y este ATP se detecta por las fibras aferentes del gloso y del vago y como ven acá viajan, este nervio que ven largo, este es el vago, y este nervio cortito que ven acá es el glosofaringio, que van al bulbo raquídeo, exactamente al núcleo del tracto solitario, y se ha visto que estas señales transmiten con mucha velocidad. Son muy rápidas, ¿ya? Y de esa forma el bulbo raquídeo se entera rapidito que nos falta oxígeno. Pero ojo, se ha enterado por los receptores periféricos. Así que aprendan, el oxígeno tiene actividad periférica para controlar la respiración, mientras que el CO2 tiene actividad central para regular la respiración, ¿ya? Entonces el cuerpo aórtico va por el 10 y el cuerpo carotídeo por el glosofaringio. Y este nerviecito que ven acá, este nerviecito que conecta al cuerpo carotídeo, acá, con el gloso, se llama el nervio de Herring. El nervio de Herring. ¿Ya? Muy bien. Bueno, pues ya les expliqué sobre el canal de potasio que abría, entraba calcio y luego teníamos el ATP, ¿no es cierto? Entonces, lo que este canal de potasio que se activa, ¿correcto? Con esta señal, termina cambiando la polaridad, o sea, el potasio se retiene, si lo quieren ver así, el potasio se retiene en el intracelular y de esa forma el calcio puede pasar porque se abre el canal, ¿ya? Acá lo que quiere mostrarles esta señal, de repente no me estoy expresando bien, es que el potasio normalmente debe salir de la célula, ¿verdad? Normalmente debe salir, porque el potasio abunda en el intra. Entonces la corriente de potasio es hacia afuera. Cuando tú cierras los canales de potasio, como en este caso, este receptor cierra los canales de potasio, el potasio ya no puede salir. Entonces, al no poder salir, se carga positivamente, ¿ya? De repente ahí los puedo confundir. Entonces, lo que me refiero es que este receptor lo que hace es cargar positivamente la célula, ¿correcto? A través de evitar la fuga del potasio, ¿ya? Que es el análogo a decir que entra potasio, porque el potasio entra por la bomba normal de sodio-potasio y se queda adentro, pero sale por su canal de fuga. Si tú cierras el canal de fuga, entonces ya no puede salir, se queda el potasio adentro. Entonces, esta entrada de potasio que no puede salir, despolariza la membrana
y abre el canal de calcio, ¿ya? Por si acaso, hago la aclaración por si cuando yo les decía que entra potasio, me refería a que el potasio que entró no puede salir, ¿ya? Por si acaso. El potasio que entró por la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ya no puede salir porque el canal está cerrado, ¿ya? Bueno, entonces, ¿eso qué hace? Responden al estímulo de oxígeno como principal estímulo para cerrar esos canales de potasio y despolarizar los de calcio, pero, acá está el aprendizaje, también débilmente responden al CO2 y al ácido. Débilmente responden al CO2 y al ácido. Débilmente. Por lo tanto, esta célula glómica se llama quimioreceptor porque también puede responder al CO2 y al ácido. Pero doctor, usted acaba de decir que el CO2 y el ácido son de componente central. Totalmente de acuerdo. El problema es que este CO2 a nivel central es más lento que el CO2 periférico. Así que recuerden, débilmente la célula glómica responde al CO2 y al hidrógeno, pero es 5 veces más rápido que la respuesta central. O sea, esta célula glómica con el cambio de CO2 e hidrógeno manda una señal en un segundo, mientras que ese mismo CO2 e hidrógeno arriba demorarían 5 segundos en cambiar el patrón respiratorio. O sea, es mucho más rápido, 5 veces más rápido. ¿Ya? Muy bien. Ejemplo de esto es este esquema que ves acá. Miren, para concentraciones constantes de CO2, que no se cambian, la ventilación aumenta recién cuando la presión de oxígeno cae más o menos alrededor de 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, miren, la ventilación alveolar es 1, todo 1, 1, 1, hasta 100, que es más o menos 95, 98, lo que habíamos dicho que es la saturación o la presión parcial de oxígeno en la sangre, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, ya la ventilación va subiendo, subiendo poco a poco, pero recién, noten, recién duplica su frecuencia de ventilación cuando estamos en 60. ¿Por qué esperamos tanto de caída de oxígeno para empezar a ventilar? Porque recién acá la hemoglobina deja de saturarse. O sea, recién a esta presión de oxígeno la hemoglobina va a dejar de saturarse. Entonces tengo todo este margen de seguridad hasta empezar a hiperventilar. En cambio en el CO2, miren muchachos, tan solo pequeños cambios de CO2, un poquito más allá de 45, ya están llevando al doble tu ventilación. Así que si yo te haría una comparación, el CO2 o el oxígeno, ¿cuál de los dos comanda la frecuencia respiratoria? El CO2. ¿Por qué? Porque basta un cambio de 5 milímetros de mercurio para que se duplique la frecuencia respiratoria. Acá lo tienes. De 40 cambió 5 y duplicaste tu ventilación. ¿No es cierto? En cambio el oxígeno ha tenido que cambiar ¿cuánto? ¿Cuánto ha tenido que variar? De casi 100 a 60. 40. 40 milímetros han tenido que caer para que recién duplique. Así que date cuenta que el oxígeno no es el que comanda la ventilación. Hemos evolucionado así. Los mamíferos hemos evolucionado controlando la ventilación por el CO2, no por el oxígeno. Ya, aprendan eso. Muy bien. Sin embargo, si no tenemos oxígeno, nuestras células sufren, pues, ¿no? Entonces, la hipoxia crónica genera un fenómeno de aclimatación. Apunten esto. El fenómeno de aclimatación en la altura fue descrito por los alpinistas. Los que escalaban los Alpes se dieron cuenta, o los que escalan montañas se dan cuenta, que a medida que va pasando los días en la montaña, su capacidad de respirar se optimiza. O sea, respiran más profundo y pueden oxigenarse mejor. ¿Qué es lo que ocurre? La aclimatación en la altura es porque el centro respiratorio se adapta al poco CO2 que hay, ¿ya? Porque a medida que uno va subiendo, hay menos oxígeno. Si hay menos oxígeno, hay menor liberación de CO2 y la necesidad de respirar más hace que se pierda aún más CO2. Entonces, el centro respiratorio ya no es sensible al CO2 porque lo he eliminado. Acuérdate de eso.
lo he eliminado. Entonces, nuevamente, cuando tú estás en altura, te falta el aire, ¿no? Porque no hay oxígeno. Entonces, empiezas a respirar más. Esa respiración acelerada empieza a eliminar CO2. Y con el paso de los días, ya no tienes suficiente CO2, por eso ahí dice, el poco CO2 que hay, se adapta el centro respiratorio y ya no bloquea la respiración. Recuerda que si hay mucho CO2, hay mucha ventilación. Si hay poco CO2, hay poca ventilación. Pero como este centro se adaptó a la hipocarbia, o sea, la poca cantidad de CO2, entonces el único estímulo que queda libre es el oxígeno. Así que el estímulo periférico es mayor por la hipoxia. O sea, el que comanda ahora la respiración es el oxígeno. Por lo tanto, el resultado de esta lógica es que en agudo la hipoxia puede aumentar solo 70% tu ventilación. Cuando nosotros en agudo nos falta el oxígeno, habíamos quedado que tiene que pasar un montón de milímetros de mercurio para aumentar la respiración. ¿Te das cuenta? La hipoxia solo aumenta 70% la ventilación, como lo están viendo acá, pero en 3 días la hipoxia puede aumentar hasta 500 veces. O sea, esta falta de oxígeno, pero en 3 días puede hacer que la ventilación se dispare así, hasta 5 veces el patrón. ¿Me dejo entender? Entonces, la concentración de oxígeno dispara la curva. Pues acá tienes el mejor ejemplo. Mira, mira. Eres una persona a nivel del mar. Estás en la costa. Tu pendiente es así. Tu pendiente es así. ¿No es cierto? Pero te vas a la altura, a los Alpes, y estás por varios días con hipoxia, con poco oxígeno. Tu pendiente, mira, con poco oxígeno, yo estoy con color azul, con poco oxígeno, mira tu pendiente, se dispara. O sea, la ventilación alveolar, litros por minuto, puede aumentarse severamente por la hipoxia, pero en varios días. ¿Por qué? Porque tienes que adaptarte a la poca cantidad de CO2. Mira, cuando tienes 100 de oxígeno y tienes buena cantidad de CO2, 60, ahí está tu corte. Cuando tienes poco oxígeno, como respiras más porque te falta el aire, el CO2 se va al tacho. Se va a 30, 35. Entonces, lo que estoy tratando de explicar acá es que las curvas de control de la ventilación tienen que jugarse presiones de oxígeno con presiones de CO2, ¿ya? Presiones de oxígeno con presiones de CO2. Entonces, ¿cómo es una persona en condiciones normales de CO2? ¿Se acuerdan cuánto es el CO2 normalmente? 40, ¿no? Más o menos 5, más o menos. Por acá. Una persona por acá, ¿ya? Esa es su curva en color rojo del CO2, del oxígeno, perdón, su cantidad de oxígeno a la que va con esta pendiente. ¿Me entienden? Pero una persona que está en condición de hipoxia, para esta misma concentración de CO2, se dispara su pendiente y puede aumentar más la cantidad de litros por minuto. O sea, este gráfico, que es un poquito difícil de explicar, lo que trata de mostrarles es que este fenómeno de aclimatación significa que a medida que va cayendo el oxígeno, uno tiene que respirar más, por lo tanto al respirar más va a caer tu CO2 porque estás ventilando más, pero tu cuerpo se adapta para poder manejar pendientes más altas de ventilación y así poder satisfacer las necesidades del organismo, a pesar de que ya no tienes CO2, ¿ya? Y esto, con color rojo, es un pH normal de 7,4. Cuando tu pH está más bajo, como pueden ver en color verde, la curva es todavía más aguda. Cuando el pH está más bajo, la regulación de las pendientes es todavía más hacia la izquierda, más aguda. O sea, en cristiano, doctor, una persona que está con muy poco oxígeno, y que para colmo está acidótico porque está de repente haciendo ejercicio
o está en alguna condición de mucha producción de CO2 o de ácidos, todavía su pendiente es más alta. Así que imagínate cómo sufren los jugadores de fútbol que no son de la altura cuando los hacen ir a jugar a la altura. O sea, sus pulmones están sometidos a mucha presión para poder manejar tensiones de oxígeno compatibles con la vida, que son 60 a 100 de oxígeno, pero sin llevarse su CO2 a niveles que no son compatibles con la vida, que es menos de 30. Entonces, mantenerse en esta estrecha rama, miren, un CO2 más o menos fisiológico, con concentraciones de oxígeno más o menos fisiológicas, implica que sus pendientes de ventilación alveolar están bien tiradas hacia la izquierda. Por eso es cuando los futbolistas van a jugar a altura, viajan 2 o 3 días antes. ¿Para qué? Para este fenómeno de aclimatación, para que sus pulmones puedan meter más oxígeno, correcto, sin necesidad de ventilar tanto. O sea, en menos respiraciones metan más oxígeno para que no boten tanto CO2. ¿Ya? Así que ese es el aprendizaje final. El aprendizaje final es, mi pulmón tiene que ser lo suficientemente hábil para, en una sola respirada, en una sola insuflada, meta la suficiente cantidad de oxígeno que necesito y la frecuencia, la cantidad de veces que haga esto, sea la necesaria para eliminar la cantidad de CO2 que necesito. Así que nota cómo tu pulmón tiene que juntar dos factores: insuflación, que es volumen de aire que mete, con frecuencia, que es las veces que hace esa insuflación, para cumplir dos objetivos. Primero, meter todo el oxígeno que necesitas y segundo, botar todo el CO2 que necesitas. Esa combinación es este gráfico que están viendo acá. ¿Correcto? CO2 abajo, oxígeno arriba, ventilación alveolar a la izquierda. Y en color rojo, pH fisiológico, y en color azul, cuando te metes un partido de fútbol y estás más ácido que un limón, ¿no? Porque estás con ácido láctico, con todos los ácidos que produce el ejercicio. ¿Ya? Apréndanlo así, por favor. Muy bien. Entonces, con eso hemos aprendido el control químico de la respiración. Ahora sí pasemos a cómo se regula la respiración durante el ejercicio. Vamos a suponer que estamos en un ejercicio a nivel del mar, ¿ya? Entonces, miren, a medida que aumentamos el ejercicio, el consumo de oxígeno por litro minuto, o sea, la cantidad de oxígeno por minuto consumido, lo vamos a poner como 0, 1, 2, 3 y 4. Entendiéndose que ejercicio moderado es cuando consumimos 2 litros por minuto de oxígeno y ejercicio intenso 3 a 4 litros por minuto. ¿Ya? Nota que los valores que estás viendo acá, ¿correcto? Estos puntitos que estás viendo acá son la relación entre cuánto oxígeno consumes, ¿correcto? Y tu ventilación, la ventilación. Entonces se ve claramente que el efecto del ejercicio sobre el consumo de oxígeno y de esa ventilación es una correlación bastante cercana al 1. Eso se llama coeficiente de Pearson, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta el ejercicio, rápidamente la ventilación aumenta. Aumenta el ejercicio, aumenta. Aumenta el ejercicio, aumenta. En el ejercicio intenso, ahí ya sí se va disvariando. O sea, esto que están viendo acá es porque ya se está alejando de su centro. O sea, con el ejercicio intenso, ya como que tu cuerpo no puede regular bien el consumo de oxígeno con la ventilación. O sea, pueden haber periodos que te falte oxígeno. Pero con el ejercicio moderado, la relación es bastante cercana a 1. ¿Y eso qué significa, Doc? Significa que cuando consumes más oxígeno porque haces ejercicio, respiras más. Tú dirás, ya, pero pues eso es obvio. Eso es obvio. Sí, lo que pasa es que la explicación fisiológica no es esto de acá. Tú rápidamente dirías, Doc, cuando yo hago ejercicio,
mis músculos consumen más oxígeno, así que tengo más CO2, acá usted dijo, por lo tanto tengo más ácido, respiro más. Es lo lógico. Lo otro, Doc, cuando hago ejercicio, cae mi oxígeno, como usted dijo, eso manda sus señales y al final termino respirando más. Es obvio, no sé para qué lo explica. No, pues, falso. Porque cuando estás en ejercicio moderado, yo te mido en tu sangre, tu oxígeno, tu CO2 y tu pH, todos están ok, ok, ok. O sea, en ningún momento mientras juegas tu pichanga de fútbol, has hecho hipoxia, ni hipercapnia, ni acidosis, nada. Sin embargo, tu ventilación ha aumentado paralelo al consumo de oxígeno. Entonces, aprendan esto, aprendan. Durante el ejercicio, el oxígeno y el CO2 pueden hasta aumentar 20 veces su concentración. Y en respuesta a ello, tú tienes que respirar muchas veces más, ¿correcto? Pero no se aumenta la ventilación por el cambio de gases, porque ya te los demostré que todos están bien, sino por impulsos nerviosos motores. ¿Cómo es eso, Doc? Yo les dije acá, tu cerebro cuando haces ejercicio y tus músculos cuando hacen ejercicio, ¿qué hacen? Estimulan tu respiración. O sea, en cristiano, si yo me muevo, respiro más. Así de fácil, así de fácil. Entonces, mira, este es el ejercicio, estos son los minutos que han pasado tras el inicio del ejercicio y tu ventilación alveolar se dispara, mira, se dispara. Tu presión de CO2, porque empieza a respirar un montón, se va para el suelo, porque empieza a respirar un montón. Así que la velocidad con la que empieza a aumentar la ventilación alveolar tras el inicio del ejercicio es prácticamente solo explicable por un estímulo del sistema nervioso central. No entran a tallar los gases, para nada, para nada. Simplemente, yo quiero correr y automáticamente empiezo a respirar más. Punto. Así que tú vas a ver a una persona que está corriendo, recién va corriendo media cuadra y lo vas a ver. Oye, pero has corrido media cuadra, ¿qué te agitas? No lo sé, he empezado a respirar así. Eso se cree que es una capacidad del encéfalo aprendida, aprendida. Hemos aprendido a desplazar la curva de CO2 que han visto acá, esta curva, la hemos desplazado más arriba. O sea, nuestro cerebro aprendió que si no estoy haciendo ejercicio, esta es mi relación de ventilación respecto al CO2. Pero si estoy haciendo ejercicio, tengo que desplazar mi curva hacia arriba. O sea, en cristiano, tengo que respirar más, solo porque estoy haciendo ejercicio. Así que cuando veas a alguien que está corriendo y no va ni una cuadra corriendo y ya lo ves jadeando, créeme que no está acidótico. Es porque su cerebro está estimulando su centro. ¿Qué centro, chicos? Este de acá, el centro ventral. El centro ventral es el que principalmente inspira y expira activamente en respuesta a los estímulos motores. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como te estás dando cuenta acá, esta caída de gases está mal, pues. Lo ideal es que tengas tus gases normales. Por lo tanto, esta subida ya se llama ajuste. Luego se ajustan los valores a la alta o a la baja según los gases arteriales que tengamos en la sangre. O sea, esto que están viendo acá, esta regulación de CO2, ya es a cargo de los quimioreceptores. O sea, ahí ya no entra el sistema nervioso central, sino los quimioreceptores. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado nuestra clase.